Hola, bienvenidos una vez más al programa de A Flote. Hola, Héctor. Hola Marilyn, ¿cómo están? Estamos súper perfectamente bien porque tenemos un super show el día de hoy. Y hoy trajimos un experto en manejo del dolor, porque todos sufrimos dolor en un momento, ya sea dolor emocional o dolor físico, no importa las edades, no importa el sexo, ¿verdad? O de dónde vengamos, o, ¿verdad? Donde nos criamos. Hoy tenemos a un invitado especial de Ponce, Puerto Rico, radicado en New Jersey en estos momentos, que tiene especialidad en anestesiología y una subespecialidad en manejo del dolor. Con nosotros tenemos hoy al doctor Héctor Casiano. Bienvenido sea EA Rayos de Puerto Rico. Air Rayo Ponce. Gracias por la invitación por haberme traído aquí el día de hoy. Bueno, definitivamente que este tema va a ser súper caliente porque cuando hablamos del dolor y el manejo del dolor, bueno, la gente dice, bueno, ¿cómo tú manejas el dolor? Hasta que yo lo aguante. Doctor, háblame del dolor. ¿Cómo uno maneja el dolor? ¿Qué es el manejo del dolor? El manejo del dolor consiste en uno realizar diferentes modalidades durante el día con la intención de reducir esa incomodidad que presenta a medida que puedas realizar tus labores diarias. Es decir, el manejo del dolor implica que tú vas a realizar unos cambios en tus rutinas diarias con el propósito de estar más cómodo y no sentir ese estrés y esa, digamos, incomodidad que está previniendo que tú puedas seguir tu vida en una forma adecuada y como estás acostumbrado a tenerla. Seguro. Y yo entiendo que, ¿verdad? Cuando tenemos dolor, ya sea físico o emocional, pues nos detiene de hacer lo que hacemos diariamente, ¿verdad? Las funciones que tenemos, y, ¿verdad? Ya sea sociales, con tu familia, con el trabajo. Y me explico, ¿verdad? Cuando alguien viene con dolor a su oficina, ¿verdad? Porque hay mucho dolor. ¿Qué tipo de preguntas debemos hacer cuando alguien se queja de dolor, ¿verdad? Para eliminar algunos factores de riesgo o eliminar que ese dolor no sea algo que sea mortal o algo, ¿verdad? Algo bien riesgoso que afecte la vida de otra persona. Correcto. Y aquí entra primordialmente en medicina y en manejo de dolor es identificar cuál es el historial del dolor en este paciente. Cómo ese dolor comenzó, hace cuánto, qué es el paciente piensa que contribuyó a que este dolor comenzara y a medida que haya pasado el tiempo, o sea, tener un patrón cronológico de cómo ese dolor ha progresado desde el momento en que comenzó hasta el momento presente. Si hubo alguna mejoría en el dolor, si hubo una empeoría, qué factores han estado contribuyendo a empeorar ese dolor o qué has hecho que ha mejorado tu calidad de vida en ese particular. Hacer un buen historial de manejo de dolor es clave en cómo dirigir un tratamiento en este particular. Y te quería preguntar, doctor, porque, o sea, a veces uno le da unos dolores y rápido acude a beberse una pastilla para que le alivie el dolor. ¿Se puede manejar el dolor sin tener que llevar al medicamento o abusarlo? Siempre uno tiene que tener en mente cuando uno está tratando a un paciente con dolor es saber bien el historial y en base a eso, pues, tomar una decisión y poder orientar al paciente, porque hay diferentes tipos de dolor y cada dolor se maneja distinto. Hay dolores que en su mayoría, que todos tenemos en algún momento, que son dolores por algún movimiento que causó este dolor o que tuvimos un accidente, que son los dolores que mayormente llamamos dolores agudos. Esos dolores agudos tienden a mejorar con el tiempo y en muchos pacientes pues no hay una necesidad de brindarle algún tratamiento médico cuando simplemente estarse quieto, descansar, tiende a mejorar el 90% de los dolores de tipo agudo. Me imagino que has tenido la experiencia de que van los pacientes y te dicen, ay doctor, ellos mismos te dicen la medicina que deben de tomar y se quieren automedicar.
O sea, que tú en ese caso, porque sabemos también que está la salud mental y hay que cuidarla. Correcto. Estos dolores pueden llegar a afectar el ánimo de una persona. ¿Qué usted como mencionaste, que chequeas el historial, asegurándote que no haya algún daño o algún problema de tipo de salud mental? ¿Qué tú haces en esos momentos? Porque ellos se quejan de un dolor que o sea, hay personas que le dan dolor de espalda o como mencionaste, tuvieron un accidente y tienen un dolor que es demasiado de agudo y no lo pueden aguantar. Siempre tenemos que establecer la distinción entre el tipo de dolor. Si tenemos un paciente que viene ya con un historial previo de dolor, que supongamos un dolor crónico, que es un dolor que ya lleva con el paciente por más de 6 meses, que el paciente ha tratado diferentes modalidades, sea terapia física, sea medicamento, lo que llaman over the counter, o han tratado otro tipo de medicamento y no se les ha mejorado, pues uno tiende entonces a estratificar, ok, este paciente pues me está pidiendo este medicamento porque lo trató antes y en realidad le ha funcionado, versus pacientes que sí, muchas veces tienden a tener otros problemas, sean psicológicos, que bien pueden ser causados por el mismo dolor crónico o el dolor viene de parte de un problema psicológico, psiquiátrico per se. So, en ese sentido, pues, uno siempre tiene que explorar en el paciente que si este dolor en realidad viene de algo orgánico o si es parte de un proceso pues, mental, psicológico, psiquiátrico, que no implica que el paciente no esté sintiendo dolor, porque el dolor es subjetivo, el dolor es de cada persona y se ha visto que dolores mejoran con tratar situaciones psicológicas, sea con medicamentos o sea con tratamiento psicológico, con charlas con su psiquiatra o con su psicólogo, que son dirigidas a mejorar a que el paciente se acople a su nueva forma de vida, ¿verdad? Porque muchas veces cuando tienes pacientes con dolor, cambia toda la vida del paciente. Así entonces es. Muchos de ellos no se acoplan a que, mira, yo no puedo hacer esto ahora. Y yo lo hacía 6 meses atrás, lo podía hacer, ahora no puedo, estoy deprimido. Y lo que se ha visto es que viene a ser un ciclo. Tienes un paciente deprimido y tienes esa depresión, desarrolla el dolor, subsiguientemente ese dolor aumenta la depresión y sigue el ciclo. Entonces la forma correcta de uno tratar esto es romper ese ciclo de alguna forma. Bueno, y vamos a hablar de cómo romper esos ciclos, de cuáles son los tratamientos que hay disponibles, ¿verdad, Héctor? Sí. También algunas recomendaciones que pueden hacer en sus casas, ¿verdad? Porque no solamente afecta a la persona con el dolor, pero también a los familiares. Le damos de alta a un paciente en el hospital, llega a la casa, no solamente afecta la vida de ese paciente, sino dónde están las cosas en la casa, quién está ayudándolo, quién lo va a cuidar, correcto, los medicamentos. So, después de este break, claro, seguimos con las recomendaciones de la casa y hablamos un poquito más del dolor agudo versus crónico. Y recuerden, para que nos escucharon, lo que dijo el doctor Casiano es muy importante. Cuando vaya a su médico, recuerde, apunte. ¿Dónde comenzó el dolor? ¿Qué estaba haciendo cuando comenzó el dolor? ¿Cuánto lleva con el dolor? ¿Qué cosas mejoran o empeoran el dolor? Esas preguntas son clásicas, sumamente importantes. Si el dolor es muy grave y lo despierta en la noche cuando está durmiendo, no espere a buscar ayuda, especialmente si es un dolor de cabeza, puede ser algo más grave de lo que piensa. Nada, continuamos después del break. Claro que sí, no se despeguen. A flote. A flote. En Titis Learning Academy ofrecemos cuidado de niños infantes hasta 12 años y ayuda con las clases virtuales siguiendo las restricciones del Departamento de Salud por el COVID-19. Aceptamos CCIS y pagos privados. Tenemos 3 localidades convenientes, Feltonville, Mount Airy y ahora Juniata Park. Regístrese gratis hoy y además recibirá un mes gratis. Pueden aplicar ciertas restricciones. Para más información, llama al 215-214-5144 o visite titislearningacademyinc.com.
regresamos aquí en A Flote. Y nada, tenemos, ¿verdad? Seguimos nuestra segunda parte del manejo del dolor con el doctor Héctor Casiano, ponceño, puertorriqueño, radicado en New Jersey en este momento. Y nos quedamos en hablando un poco de, ¿verdad? Vamos para repetirlo, ya que Claro que nos sí. están sintonizando Los que se acaban ahora. de poner en sintonía. Estamos hablando del dolor, pero ¿qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? El manejo del dolor. Eso es una pregunta muy importante. ¿Qué es el dolor? El dolor es una sensación consciente El dolor es una sensación consciente de un estímulo no placentero en el cuerpo, en el cuerpo humano. Esta sensación pues va a limitar entonces al paciente en términos de movilidad, va a limitar sus aspectos físicos y actividades del diario vivir, y también desarrolla, y muchos de estos pacientes tienden a desarrollar un estrés emocional por este tipo de sensación no placentera. Importante en el dolor es que hay diferentes tipos de dolor. Existe el del dolor agudo, que son básicamente el dolor que viene por un trauma, o digamos, estabas cocinando, te quemaste, y ese dolor inmediato es lo que le llaman la fase aguda del dolor. Y subsiguientemente, pues, se clasifica un dolor crónico cuando el dolor sobrepasa el periodo de sanación de una enfermedad, que pues ya se ha estudiado las diferentes enfermedades, cuál es la media de pacientes o el tiempo promedio que esos pacientes mejoran, y se dice que la mayoría de los pacientes van a mejorar de ciertos tipos de dolores agudos en un periodo de 6 meses. Subsiguientemente pues ya se clasifican como dolores crónicos. Esto es importante que cuando usted perciba esa sensación de dolor, esté pendiente a diferentes aspectos del dolor, porque muchos de los dolores, sobre todo los dolores que vienen espontáneos, es un aviso del cuerpo diciéndote, mira, hay algo mal en algún lugar del cuerpo, sea donde sea. Entonces tienes que estar pendiente a los signos. Si tienes algún problema, digamos, sudoraciones por la noche, que estás inquieto, no puedes dormir, tienes debilidad, alguna deficiencia neurológica en alguna parte del cuerpo, esos son signos de situaciones severas. Rash, adormecimiento en el área pélvica, pues son signos de situaciones que probablemente requieran una atención médica inmediata, versus pues un dolor que tú sabes que te ocurrió por un accidente de tránsito y has estado progresivamente empeorando. Pues esas son las distinciones importantes en términos del dolor que yo creo que debemos cubrir. Y es interesante lo que dice, porque hay personas que tienen un nivel de tolerancia hacia el dolor. Correcto. Y mencionaste que cuándo es que uno tiene que ir y decir, bueno, es hora de que yo realmente vaya a ver el doctor. Mencionaste que cuando uno se quema tiene un dolor agudo en ese momento, pero los dolores de accidentes, que ya tal vez hay otras cosas envueltas. ¿Cuándo es el momento para las personas, verdad? Para mí, por ejemplo, ¿cuándo tú crees que para mí es el momento mencionaste que si hay que poner atención a dolores pélvicos? ¿Cuándo es el momento, además de los dolores del cuerpo, en la mente, que uno debe de empezar a considerar ver un doctor? Definitivamente cuando tú te encuentras en un periodo de tu fase de dolor que tú no has encontrado ninguna mejoría por un periodo que tú entiendas razonable, que no tiene que ser días, pueden ser horas, el cual básicamente tú determinas, mira, yo me siento mal, nada de lo que yo hago mejora, es el momento de buscar ayuda. Y eso es esencial. Es tú conocerte como individuo y tener la potestad y el deseo de decir, ok, yo necesito ayuda en este momento. Y mencionaste, ¿verdad?, que algunos síntomas neurológicos, también en la piel, como los rashes, ¿verdad? Tener un rash te da un signo de urgencia. Correcto. Mayor que otros, como si estuviese cortando la grama y te duele acá y eso, pues sí, ¿verdad? Puede ser urgente y puede ser algo más grave, pero no como esos signos de tener un rash y un dolor que quiero, ¿verdad?, mencionar es que, ¿verdad?, y siempre la gente se
y hay que tomar en cuenta que es ese dolor de cabeza, ¿verdad? Porque mira, como psiquiatra, neurólogo, me interesa mucho ese tema, que te levanta en la noche. Y veo que, ¿verdad?, que siempre lo mencionan, ese dolor que nunca has sentido, el dolor más fuerte de tu vida. ¿Qué puede ser eso? Correcto. Los dolores espontáneos, sobre todo los dolores de cabeza, que tú sientas que esto es totalmente nuevo, es un dolor que nunca he sentido antes, pues pueden ser signos de condiciones neurológicas mucho más severas. Entre ellas existen sangrados espontáneos en la cabeza, que es la causa más común de dolor de cabeza, que lo describe el paciente como el peor dolor de cabeza en la vida. Esto siempre pues tiene que estar acompañado con el historial del paciente. Si tú eres un paciente que pues, tiene historial familiar de este tipo de incidentes, o pacientes que tienen historial de alta presión, pacientes que tienen historial de diabetes, que todo viene en combinación, pues tiende entonces a darle esa bandera roja de que hay que tomar acción, esto no es normal. Sí, pues hay urgencias, hay emergencias, y ese dolor de cabeza es emergencia. Tenemos que avisarle a alguien, especialmente si estamos hablando de un niño, una persona mayor. Correcto. Son altos riesgos. Y Marilyn, queremos saber un poco más de cómo manejamos. Claro que sí, también recordarles que las personas que viven con su familia, que si su pareja, su familiar lo ve con un dolor consistente, que ve que está cambiando su manera de actuar en la casa, que se pone irritable, tal vez debería decir, mira, tal vez que sería bueno que te chequee un doctor. Especialmente los niños, los viejitos, ¿verdad? Que a veces se nos esconden, se van al cuarto, lo que tenemos que buscar es cambios en comportamiento, gente, ¿verdad? Si el niño no está jugando, no está riéndose, o está llorando más o más irritable, o se me aísla, hay que tener en cuenta eso. Lo mismo con los viejitos, si me dejan de comer, no me están durmiendo, se levantan, a veces se orinan en la cama. En muchas ocasiones. Hay que tener esos signos en cuenta y, por favor, busca ayuda. Claro que sí. Hablemos un poco sobre los tratamientos que hay para manejar estos dolores, doctor. Definitivo, lo primero que se recomienda es, si usted siente que necesita ayuda, vaya a su médico primario. El médico primario es nuestra puerta para tratar todo esta, digamos, espectro de diferentes tipos de dolor que existe. Más allá, una vez su médico primario determine si usted es un buen candidato o no para manejo de dolor o otra intervención quirúrgica, porque no necesariamente el dolor vamos a hacer un tratamiento, digamos, conservador. Hay muchos de estos dolores que tienen una raíz que tienen que ser tratados quirúrgicamente. Importante es su médico primario que lo dirija. Para el términos de manejo de dolor agudo, siempre nosotros pensamos en manejo de dolor, sobre todo el manejo de dolor crónico, en que tiene que ser manejado multidisciplinariamente. Digamos, que no es solamente simplemente tomar medicamentos, sino también tenemos los ejercicios que son sumamente importantes en manejo de dolor crónico. Tenemos los tratamientos intervencionales de dolor, que envuelven inyecciones de esteroides en las diferentes coyunturas que son las que le están afectando. Y también pues, tenemos los tratamientos quirúrgicos, que ya van más para cirujanos, sean cirujanos ortopedas, sean cirujanos de espina, que son los que pues están aptos para hacer este tipo de procedimientos. Y yo voy a añadir, Marilyn, ¿verdad? Que hay muchos procedimientos no quirúrgicos, ¿verdad? Sí. Tenemos procedimientos terapéuticos. Claro que tenemos lo que llaman la terapia cognitiva, ¿verdad? De comportamiento cognitivo, CBT en su sigla en inglés, y funciona, ¿verdad? Y yo creo que es el conjunto, y lo que creo, ¿verdad? Lo que saco el doctor Casiano es el multidisciplinario, ¿verdad? Que el dolor no solamente puede ser físico, pero también incluye una parte emocional, funcional, y ese conjunto de tratamientos y disciplinarios, ¿verdad? Pues nos da un mejor... ¿verdad? Cogemos ese dolor y lo mediamos. Para acabar con él. Hay que aplastarlo. Pero también, muy importante, gente, medicamentos, y eso pues, tenemos un show para eso. Hablar un poco de cómo los medicamentos, los opioides y la Tylenol y la acetaminofén y eso, pues
se deben tomar en cuenta y tratar de limitarlos. Claro que sí. Mi gente, seguimos con más shows, con más temas y no se olviden seguirnos en todas las plataformas sociales de A Flote. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y Seguro con que ustedes. Seguimos en A Flote. Síganos.